Ya tienen su Biblia en mano, Salmo 9. Hoy quiero hablar del versículo 18, solamente el versículo 18. Aliento para los necesitados. Creo que en este tiempo muchos de nosotros necesitamos el aliento de parte de Dios en medio de nuestras necesidades. Hay necesidades físicas, necesidades materiales y también necesidades espirituales. En esta semana que hemos pasado, hoy comienza una nueva semana, muchos de nosotros seguramente hemos enfrentado una serie de necesidades o angustias. Y quizás este salmo pueda ayudarnos a pensar más en Dios, de que el Señor sabe nuestras necesidades, sabe lo que nosotros necesitamos y está dispuesto a darnos el aliento, la fortaleza que cada uno de nosotros estamos necesitando en este tiempo. Dice así la Reina Valera contemporánea: Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. Ante ti mis enemigos huyen, ruedan por el suelo y perecen. Tú eres un juez justo, y desde tu trono defiendes mi causa y me haces justicia. Sometes a las naciones, destruyes a los malvados y borras para siempre su memoria. Mis adversarios se han desvanecido, han quedado destruidos para siempre. Con ellos se borró el recuerdo de las ciudades que tú destruiste. Pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Tú, Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momento de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Canten al Señor que vive en Sión, proclamen entre los pueblos sus acciones. El Dios vengador se acordó de ellos, no olvidó el clamor de los afligidos. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me hacen sufrir mis enemigos. Tú me libras de las puertas de la muerte, para que a las puertas de Sión proclame tus alabanzas y goce de tu salvación. Las naciones cayeron en el hoyo que cavaron, quedaron atrapadas en su propia trampa. El Señor se ha revelado al hacer justicia. Los malvados se enredan con sus propios hechos. Esos malvados serán llevados al sepulcro con todos los que se olvidan de Dios. Y aquí viene el versículo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. Señor, levántate y juzga a las naciones. No dejes que el ser humano se envanezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles, Señor, temor de ti. Que sepan las naciones que solo son seres humanos. Porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza, dice este pasaje bíblico de la Reina Valera contemporánea. Y Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice: pues no siempre serán olvidados los pobres, ni para siempre se perderá la esperanza. La NBI
dice, pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni por siempre se perderá la esperanza del pobre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hemos abierto con el pensamiento y con la actitud motivadora que tú hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo esté llenando nuestra vida, que esté hablando a nuestros corazones, que esté ordenando los pasos, que nos ayude en el caminar diario, que vos estés infundiéndonos ánimo y sosteniéndonos con el poder de tu palabra. Señor, bendice a los creyentes en este tiempo, en todas partes y en todo lugar donde estén reunidos adorando y glorificando tu nombre. Y a nosotros, háblanos, inspíranos, llénanos, muéstranos, guíanos para que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi amor, ¿cómo andás? Bien. Ahora que quiero buscarlo a los perritos. Ok. Quizás a veces el mundo que nosotros nos movemos pueda cerrar los ojos a la condición de los necesitados. Esto lo vemos muy a menudo. En esta semana hubo una discusión entre Larreta y también una ministra que tiene que ver con la salud, de que en algunos lugares se está a los enfermos de COVID, especialmente a los mayores, a los abuelos mayores, se está, podríamos decir, prefiriendo dar el lugar, la cama, el respirador y no sé qué otra cosa más a los jóvenes y a veces a los viejos no. Que esto pase o no pase, que se diga o que se invente, esto podría estar siendo parte o sucediendo en algún lugar de nuestra propia nación, de nuestra propia Argentina y también, ¿por qué no decir, de nuestro propio reducto donde nos movemos, de nuestra provincia de Tucumán? Así que quizás a veces a nuestro alrededor cierren los ojos a la condición de los necesitados. Quizás también algunos traten de aplastar cualquier esperanza terrenal que los seres humanos tengan, o que pueden desear o soñar tener. Pero Dios, que es el campeón del necesitado, del débil, del necesitado, promete que esto no será así para siempre. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a las naciones, pero especialmente a las naciones malvadas que se olviden de Él y que no quieran ayudar a su pueblo, que no quieran ayudar a sus hijos. Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros se la pidamos. Conoce también nuestras tendencias, o conoce también cuando a veces nos desesperamos. Y Él nos ha dado promesas de que Él mismo cuidará de nosotros. Amén. Esto es lo que dice el Salmo 9:12. Aún cuando los demás se olviden de nosotros, el Señor nos recordará. Qué texto bíblico, qué expresión del salmista, qué valor práctico tiene este texto. Quizás nosotros no podamos llegar a entender con magnitud el corazón del salmista, el corazón de David. Pero si ustedes piensan, o mejor dicho, si nosotros pensamos,
¿Saben cuál es el valor práctico de un texto? Bueno, ese valor práctico del texto depende mucho de la persona que lo escribió. Como así también podríamos decir, ¿se acuerdan? Bueno, no digo que se acuerdan, pero ustedes tienen que haber visto películas o bien haber leído alguna historia de los indios, de cómo ellos seguían el rastro, en este caso de los blancos, de los que lo perseguían. El rastro significa mucho para los indios, o significaba mucho para los indios. ¿Por qué? Porque ellos tenían un ojo muy entrenado. Ellos sabían cómo seguir el rastro. Y eso no significaba nada para el hombre blanco, porque ellos no tenían el rastro que tenían los indios. También podríamos decir que para un marinero, la visión de un faro es muy alentadora cuando el barco anda de aquí para allá en el mar. Todos estos ejemplos nos hacen pensar a nosotros los cristianos que así también a los que son espiritualmente pobres y necesitados pueden acogerse a esta promesa y vivir de acuerdo con este contenido. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Alguien preguntó a un anciano cristiano, es decir, no estoy hablando anciano como cargo de la iglesia, algún pastor, estoy hablando a un anciano de edad, pero es anciano cristiano, cuando estaba en su cama o en su lecho de muerte, alguien le preguntó cuál era el secreto de su perfecta paz. Y él le dijo, cuando soy capaz de pensar, pienso en Jesús. Y cuando no puedo pensar en Él, pienso que Él está pensando en mí. El necesitado no será olvidado para siempre. Esta es una de las cosas que nosotros debemos entender cuando leemos este versículo bíblico o el versículo en la Biblia, especialmente aquí escrito por el salmista. El necesitado no será olvidado para siempre. Quiero hacerle pensar un poquito. He estado investigando un poquito de algunos personajes de la historia, quizá no de la historia contemporánea, sino de la historia pasada. Hacerle pensar a ustedes quién enseñó a Martín Lutero teología y quién le inspiró a Lutero para que iniciara la traducción de la Biblia del latín al alemán. ¿Quién habrá enseñado a Lutero? ¿O quién conversó aquel día con Moody en una tienda de zapatos y finalmente lo condujo a Cristo y a su vez lo llevó a una estupenda vida de evangelización? Moody fue un gran evangelista. ¿Quién fue la anciana que oró por Billy Graham todos los días de su vida adulta, especialmente cuando su ministerio llegó a su punto más alto de importancia a nivel mundial? ¿Quién fue? No la conocemos. Quizás alguien la conoce. O puede ser una mujer olvidada. ¿Quién fue la esposa de Charles Spurgeon? Conocido como el príncipe de los predicadores y quizás la voz cristiana más influyente en el país de Inglaterra a lo largo de 200 años. ¿Quién le ayudó a Carlos Wesley
a lanzarse en su ministerio, mejor dicho, a elaborar 5.000 himnos que hoy algunos de los himnarios lo tienen registrado. ¿Quién le ayudó a él a lanzarse como compositor? Y gracias a su ministerio, hoy podemos decir que tenemos muchísimos himnos que registran verdades bíblicas y que lo usamos para adorar a Dios. Y también podríamos seguir pensando en hombres y en mujeres, pero una persona que quizás también fue olvidada, porque a veces estamos de que a veces cuando somos olvidados, Dios no se olvida de nosotros. Juana Azurduy, una mujer quien ayudó en la lucha y en la guerra a Belgrano. Fue una patriota del Alto Perú que luchó en la guerra de la independencia hispanoamericana por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la anarquía española. Tuvo 5 hijos, de los cuales 4 murieron de malaria. Muchos de estos personajes a veces son olvidados. Jesús mismo fue olvidado. Y este pasaje nos dice, no siempre será olvidado el menesteroso. Quizás vos también has sido olvidado. A lo mejor, sin ser Carlos Spurgeon, sin ser Carlos Wesley, sin ser Juana de Azurduy, fuiste olvidado igual. Quizás fuiste olvidado por tus amigos o tus amigas. Y hoy con la tecnología fuiste a lo mejor olvidado por tus admiradores o admiradoras o tus seguidores. Quizás también en algún momento algunos se han olvidado es decir, hicieron arreglos y planes sin consultarte, pero fuiste olvidado. O quizás también fuiste olvidado especialmente en el aprecio de alguna ayuda que diste. A veces uno piensa en los hijos, ¿no? A veces cuando ellos son grandes, bueno, muchos de ellos cuando son grandes, son casados, tienen hijos, aprenden en carne propia lo que los padres sufrieron. Pero muchos de estos hijos, no todos, a veces le dicen a los padres, vos a mí no me diste nada, todo me lo conseguí solo. Y bueno, nosotros consideramos que es una acción ingrata o una actitud ingrata. Pero a veces muchos de nosotros o algunos fuimos olvidados en el aprecio. Es como que no apreciaron la ayuda que uno le dio. Así que aún también en eso de nosotros los creyentes hemos sido olvidados. Sea como sea, a veces cuando somos olvidados, tú no has entrado en el cálculo. Es como que no te tuvieron en cuenta. Es como que te han tenido como muerto, como diciendo, acá no existís. ¿Quién es Antonio Silimba? No lo conozco. Y esto obviamente, seguramente te ha ofendido o te ha herido profundamente, pues hubo un tiempo en donde tú eras consultado entre los primeros y hoy te han olvidado. Pero esta promesa dice, el necesitado
no será olvidado para siempre. No será siempre así, porque hay esperanza de los pobres que no perecerán para siempre. O quizás has sido desengañado. ¿Saben lo que significa esta palabra? Esta palabra tiene que ver con hacer perder la esperanza o con la ilusión, especialmente de conseguir una cosa que se desea o hacer ver que algo o alguien no es como se creía. Quizás has sido desengañado. ¿En qué? Bueno, podría haber sido desengañado en tu confianza en el hombre. Bueno, nosotros sabemos que los creyentes no debemos poner la confianza en los hombres, porque ahí hay un pasaje bíblico bastante serio que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, pero a veces no entendemos y muchas veces nuestra confianza está puesta en algunos hombres, en algunas mujeres que podrían ayudarnos y a veces somos desengañados en la confianza puesta en el hombre. A veces somos desengañados en tu mismo juicio, es decir, mismo juicio de ti mismo. A veces somos desengañados en tu esperanza de la providencia. Pensaba que iba a haber providencia, proveeduría, pero he perdido la esperanza. Y este contratiempo, quiero decirte que es un contratiempo corporal, no será eterno, no será para siempre, será temporal, porque tu esperanza no perecerá para siempre, sino que recibirás más de lo que había esperado. Amén. Esto es lo que dice el salmista. La esperanza de los pobres no perecerá para siempre. Y aquí hay dos tristes temores quitados de parte de Dios. En primer lugar, no serás olvidado para siempre. ¿Vos crees que va a ser olvidado al final? No. ¿Vos crees que sos olvidado en el día de la tribulación? No. ¿Vos crees que serás olvidado como creyente, estoy hablando? ¿Vos crees que serás olvidado en el día de la muerte? No. Ni tampoco tu esperanza perecerá, porque tu flaqueza no frustrará el poder de Dios. Y tu pecado no secará ni agotará la gracia de Dios. Dos tristes temores son quitados de parte de Dios. Pero también este pasaje nos habla de dos promesas muy dulces. Número uno, no serás olvidado para siempre. Podríamos decir, no serás dejado de lado. En tu sufrimiento, Él pensará en ti. En tus sufrimientos, Él pensará en ti. Porque el Señor será tu principal consuelo. Y la segunda cosa es que ni tu esperanza perecerá para siempre. Esto significa que no vas a ser decepcionado. ¿Por qué? Porque la paz visitará tu corazón. ¿Por qué más? Porque tu pecado será vencido dentro y fuera. Así que el pobre se aliente y espera en Dios. No vayan a querer pensar que estoy hablando del pobre materialmente, por favor. Así que el pobre, ese hombre, esa persona desválida que necesita de Dios, tome aliento o se aliente y espere en Dios.
que puedas alegrarte del futuro, aún encontrándote en este presente a veces complicado, en este presente que a veces es escaso. Necesitas descansar en la promesa de un Dios fiel. Dios es fiel. Y Él dice, la esperanza de los pobres no perecerá para siempre. Amén. Así que si estás angustiado, si estás triste, si estás a veces cuestionando mucho al Señor por lo que te está sucediendo, recuerda lo que dice esta promesa, porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. Quiero terminar con un pasaje bíblico que está en Isaías 49, 23. Búsquelo, por favor. Isaías 49, 23. Vamos a comenzar una semana y quién sabe cómo irá a terminar. Pero esta promesa que encontramos en Isaías 49, 23 puede infundirnos aliento. Isaías 49, 23. Especialmente la parte B, que dice, sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedan avergonzados los que esperan en mí. Marca en tu Biblia. Si tenés un lápiz o un marcador, marcarlo en tu Biblia. Dice así, sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedan avergonzados los que esperan en mí. Así que si este mundo a veces nos olvida, Dios no te olvidará. Amén. Apreciado Señor, te damos gracias por tu palabra y por tus promesas. Ayúdanos a mantenernos fieles, confiados en ti. Gracias, aunque a veces nuestros sueños o nuestras esperanzas a veces terrenales, a veces parecen ser olvidadas. Tú no te olvidas de nosotros. Gracias porque vos nos conocés bien y también nos ayudás a seguir adelante. Ayúdanos a tener muy presente estas promesas y a grabarlas en el corazón, de que los que confían en ti no serán avergonzados, porque tú eres el Dios bueno, el Dios misericordioso y el Dios justo, que vela por tus hijos. En el nombre de Jesús, sigue infundiendo aliento, esperanza y paz a tus hijos en este tiempo, especialmente aquellos que están pasando angustias, enfermedades, tribulaciones, que están siendo perseguidos o aún con otras cosas aún terribles que a veces nosotros no nos imaginamos. Pedimos también por ello, para que su esperanza no desfallezca, sino que puedan mantenerse fieles en ti. En el nombre de Jesús.